Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a mostrar las técnicas necesarias para restaurar una fotografía antigua en Photoshop. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Esta es la fotografía de la que voy a partir, para llegar a este resultado. Como veis, la fotografía ha quedado perfecta y manteniendo los tonos sepias que traía la fotografía original únicamente. Se ha limpiado toda la suciedad que traía e incluso, pues como veis, trae bastantes manchas, rayas sobre la cara, que al disminuir el tamaño de la fotografía son imperceptibles, pero al aumentar es cuando vemos todo lo que trae esta fotografía, incluso pérdidas de detalle en el broche que hemos intentado recuperar un poco. Sé que alguno de vosotros me habéis dicho en la imagen que subí hace 2 días en mis redes sociales que por qué no hacía el tutorial con una imagen que estuviese mucho más deteriorada. Pues lo he hecho con esta fotografía porque lo que yo quiero mostraros son las técnicas que debemos de usar. Si usase fotografías como las que me habéis mostrado, el tutorial podría alargarse 1 hora, hora y media. Es un tutorial que llevaría muchísimo trabajo y al fin y al cabo las técnicas son las mismas. De lo que se trata es de que conozcáis las técnicas y luego ya depende de la habilidad de cada uno y de la práctica, especialmente de la práctica, para que consigáis llegar a unos buenos resultados. No penséis que he cogido esta fotografía porque es más fácil. La he cogido porque voy a tardar menos tiempo en restaurarla y de lo que se trata es de que conozcáis las técnicas. Dicho esto, vamos a empezar con la restauración. Voy a partir, como digo, de esta fotografía y lo primero que hago es duplicar la capa. Arrastro aquí abajo al icono de capa nueva y la duplico. Esta la voy a nombrar como rascaduras. ¿Por qué la nombro como rascaduras? Vamos a ponerlo a tamaño real. Si nos fijamos, hay bastantes manchas que son muy pequeñas y que en lugar de hacerlo con las herramientas que vais a ver abajo en la esquina inferior izquierda, tenéis todas las herramientas con las que yo suelo trabajar para hacer una restauración de fotografía. Falta por poner el copy-paste, el copia-pega, que también es bastante útil, sobre todo pues cuando hay detalles de la cara que están muy borrados, podemos copiar ese detalle de otra fotografía o incluso de la misma fotografía. En el caso de que un ojo esté muy mal, podemos aprovechar el otro para reconstruir el ojo en el que estamos trabajando. Pero bueno, como digo, os dejo en esta esquina de abajo las herramientas con los atajos, puesto que trabajando con los atajos de teclado para ir de una herramienta a otra se va a ir mucho más rápido en lugar de tener que venir a lo que sería toda la zona de la barra de herramientas. Como digo, lo primero que voy a hacer es aplicar un filtro de polvo y rascaduras para quitar todas las manchas estas más pequeñas, que aunque no se van a quitar todas, muchas de ellas van a desaparecer. Me vengo a filtro, ruido, polvo y rascaduras. Aquí le voy a dar un radio 1 porque tampoco quiero que afecte mucho, pero si nos fijamos, si ahora mismo desmarco la casilla de previsualizar, nos está quitando bastante lo que son las manchas más pequeñas, lo que nos va a suponer un ahorro de trabajo ahora después. Doy OK y una vez que he aplicado este filtro de polvo y rascaduras, voy a añadir una capa de ajuste. Vengo aquí abajo, capa de ajuste de niveles. Con esto, ¿qué voy a hacer? Voy a levantar un poquito la iluminación global, puesto que la fotografía está un pelín subexpuesta, pero además nos va a ayudar a ver mejor los detalles y a trabajar mejor con ellos. Cojo el regulador de tonos medios aquí arriba y lo llevo un poco hacia la izquierda, no mucho. Le he dado un valor de 1,28, pero esto va a ir en función de la fotografía con la que trabajéis y no consiste en llevárnoslo al máximo porque lo que hacemos es quemar los colores. Entonces, como digo, pues 1,28 podría valer. Una vez tengo esto, lo que hago, pulsando Control más Alt
más Shift más E, me voy a crear una capa combinada por encima. Una combinada de todas las que tenemos por debajo. Esta la renombro como ruido. ¿Por qué? Vamos a volver a un tamaño donde podamos ver la fotografía y como vemos tiene una textura como de ruido que afea bastante lo que es la fotografía y lo que queremos es que se vea limpia. Pues nos vamos a venir a filtro, ruido, reducir ruido. Y aquí lo que tenemos que hacer es quitar el ruido. Como veis ya nos ha desaparecido toda esta textura que teníamos en la fotografía. Si desmarco previsualizar vemos cómo nos la ha suavizado bastante. Pero tenemos que tener cuidado de no quitar el ruido en exceso porque nos va a desenfocar detalles importantes de la fotografía como pueden ser los ojos, los labios, no sé, el pendiente. Entonces la intensidad, pues una intensidad media, no sé, 6, 7 podría estar bien. Conservar detalles no voy a abusar de ello, lo voy a dejar en 30 y lo demás lo dejo como está por defecto. Como digo, los valores que yo estoy dando son meramente orientativos y todo va a depender de la fotografía con la que trabajéis, puesto que puede ser mayor o menor. Cuanto menor sea la fotografía, cuanto menor sea su tamaño, mucho más se va a apreciar este filtro y probablemente más nos distorsione nuestra fotografía. Damos OK y ya tenemos reducido el ruido y anuladas bastantes manchas. Con esto tenemos ya casi el 50% del trabajo hecho porque nos ha ahorrado bastante. Lo que viene ahora es ya trabajo manual. Ahora vamos a empezar ya con lo que sería la restauración de la fotografía. Aquí hay distintas costumbres de trabajo. Hay quien empieza quitando primero las manchas más pequeñas o lo que serían los defectos más pequeños. Hay quien empieza con ellos al revés. Yo personalmente creo que da igual y también va un poco en función de la fotografía con la que estemos trabajando. Yo en este caso lo que voy a hacer es empezar con todo lo más fuerte, todo lo que tenemos alrededor. Y antes de seguir, decir que cuando vamos a restaurar una fotografía en blanco y negro, por norma general, lo primero que se hace es pasarla a blanco y negro, con un solo motivo. Al convertirla a blanco y negro de nuevo, vamos a conseguir que ciertas manchas, como puede ser por ejemplo este caso de aquí, que vemos una mancha como de óxido, y manchas generales, se van igualando con el resto de la imagen, entran dentro de la misma escala de grises y es un trabajo que nos vamos a ahorrar. Yo en este caso no he pasado la fotografía a blanco y negro porque quiero conservar el tono sepia que trae la fotografía. De ahí que no la haya pasado previamente a blanco y negro porque sé que los que conocéis este tema muy probablemente me lo digáis, que sepáis que no me he olvidado de ello. Lo que pasa es que busco el mismo tono que trae la fotografía original. A ver, a modo anecdótico, la fotografía es una fotografía de mi madre y he aprovechado para restaurarla y lógicamente la imprimiré, la enmarcaré y la pondré pues por aquí, por el estudio, donde tengo tantas fotografías. Dicho esto, voy a empezar a restaurar todo lo que serían estas zonas. Como veis, las herramientas que tengo en la esquina inferior izquierda son las que voy a ir usando. Muy aconsejable el uso de tableta para restauración de fotografía. Sé que muchos de vosotros no disponéis de ella, con lo cual tendréis que trabajar con el ratón y os va a costar un poquito más, lo que no significa que sea imposible hacerlo. Únicamente tendréis que trabajar con la opacidad de los pinceles para que no hagáis cambios muy bruscos, pero bueno, lo vamos a ir viendo de todas formas. Lo primero que voy a empezar, por ejemplo, aquí en esta esquina, me voy a coger el pincel corrector puntual, que es el que aparece por defecto, y con este debemos de ajustar el tamaño del pincel siempre aproximadamente al tamaño del defecto que vayamos a quitar. En este caso le he dado un tamaño más o menos así. Como veis, nos lo hace bastante bien, pero puede ocurrir que ahora mismo yo quisiera hacer esto aquí y nos deja como un circulito apenas apreciable debido a que he usado un tamaño de pincel muy grande para lo que sería esta motita. Si yo
reduzco el tamaño del pincel y paso levemente sobre ella, se va a notar muchísimo menos ese ribeteado que nos va a dejar alrededor de la pincelada que hemos dado. Otra herramienta que podemos usar bastante útil para lo que son los rotos grandes, botón derecho y cojo la herramienta parche, o como digo aquí abajo en la imagen de ayuda con las herramientas, pulsando Shift más J, vamos a ir cambiando entre las herramientas que hay dentro de ese cuadro en la barra de herramientas. Tenemos pincel corrector puntual, pulso Shift más J y voy a la herramienta parche. Aquí le vamos a decir según el contenido se lo vamos a decir en todas las herramientas, por si antes no lo he dicho. Y le vamos a marcar muestrear todas las capas, que es algo que he olvidado antes y que debería haber hecho. Esta capa la renombro como clonados y empezamos. Rodeo con la herramienta parche lo que quiero corregir, arrastro hasta una zona que esté limpia y automáticamente nos ha quitado este defecto. Lo mismo pasaría si hiciéramos esto aquí. Lo llevamos hasta aquí y como veis nos está quitando esos rotos tan grandes que vamos viendo. Esto mismo lo podemos ver en lo que sería, por ejemplo, aquí esta zona. Aquí probablemente nos hagan falta otras herramientas, pero lo vamos a llevar hasta aquí más o menos y nos ha dejado bastante bien la reparación. Lo único, habría que terminar de repararla. Voy a deshacer, puesto que lo quiero hacer ahora después con otra herramienta. Como veis, esto de los rotos grandes se puede arreglar muy bien, pero vamos a aprovechar una ventaja añadida que tenemos en esta fotografía. Voy a eliminar la capa de clonados y la vamos a dejar como estaba. ¿Qué ventaja tenemos? Pues tenemos la ventaja de que el fondo de la fotografía es homogéneo, es un fondo con un color único. Pues cojo la herramienta marco rectangular que tengo aquí o pulsando M, voy a hacer aquí una selección y ahora me voy a venir a edición, copiar combinado y pulso control V para pegar. Con esto, ¿qué he conseguido? He conseguido lo que sería en una capa nueva el cuadro que acabo de seleccionar. ¿Para qué he hecho esto? Bueno, lo primero que hago es, pulsando control clic izquierdo sobre la miniatura de la capa que acabamos de crear, cargo la selección. Ahora me vengo a filtro, desenfocar media. En versiones anteriores creo que aparecía como mediana. Lo digo para el que tenga versiones más viejas de Photoshop y no encuentre este filtro. Le damos a media y lo que hace, si desactivo el ojo, nos ha creado un color sólido, que este color es el que vamos a usar ahora. Vuelvo a mostrar todas las capas. Es el color que vamos a usar ahora para corregir todo este fondo. Cojo la herramienta pincel pulsando B y con botón derecho voy a coger este pincel con una dureza de 0, bordes suaves. Pulsando la tecla Alt, cojo la muestra del color que acabamos de crear, renombro la capa como fondo para saber que va a ser el fondo de la fotografía y empiezo a pintar por todo lo que sería nuestro borde de la fotografía. No me acerco mucho a lo que sería la mujer, lo que sería la modelo, porque voy con bordes suaves y me puedo meter dentro de lo que sería la fotografía en sí y estropear los bordes de la fotografía. Eso ahora después lo haremos con un pincel un poco más pequeño para no estropear lo que sería el contorno de la cabeza. Vale, me acerco un poquito y ahora, como digo, con un pincel más pequeño puedo quitar incluso algunos pelillos. Aquí tengo especial cuidado y como lo que quiero es que se siga viendo la sombra difuminada, voy a ampliar el tamaño del pincel bastante, me alejo y de esta forma me voy introduciendo dentro de la sombra sin llegar a estropearla. Si yo lo hiciera con un pincel más estrecho, me tendría que acercar mucho más y el difuminado de la sombra lo perderíamos. De ahí que haya usado un pincel más grande. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo porque quiero mantener, lo amplío un poquito más incluso, quiero mantener el difuminado de lo que sería la chaqueta. Voy reduciendo un poco y aquí vuelvo a aumentar el tamaño del pincel para mantener el difuminado que trae la fotografía original.
Y nuevamente, al acercarme al cabello, pues hago lo mismo que he hecho antes, reduzco el tamaño del pincel. Y con esto tendríamos nuestro fondo totalmente arreglado. Como podréis observar, es muchísimo más sencillo hacerlo así que coger las otras herramientas que indico abajo a la izquierda e ir restaurando grieta por grieta. Además, hemos conseguido que nos quede un fondo limpio, lo que ya nos está dejando ver una fotografía mucho mejor. El trabajo del pincel, el trabajo de dibujar a mano es algo que no está nada reñido con la restauración de fotografía, y de hecho antiguamente, cuando se restauraban fotografías que no había Photoshop, se hacía todo dibujado a mano, con lo cual con esto lo que estamos es volviendo un poquito a lo que se hacía entonces. Me creo ahora una capa nueva por encima que voy a llamar clonados. Y aquí es donde vamos a empezar ya a corregir todo lo que son manchas y roturas en lo que es el resto de nuestra fotografía. Vamos a ampliar, y para lo que son las manchas más pequeñas voy a utilizar el pincel corrector. Pulso J para coger el pincel corrector. Tenemos la herramienta parche, podemos pulsar Shift más J para cambiar de herramienta, pero bueno, en este caso lo voy a hacer con botón derecho sobre el parche para coger pincel corrector puntual. Y empezamos a quitar estas manchas. Voy a reducir un poco el tamaño del pincel, como dije antes, para ajustarme más a lo que serían estas manchas. Y únicamente es ir pasando por encima de ellas, muy poco, para que no nos deje ribetes o cercos alrededor de la pincelada que hemos dado. Como veis, esto es un trabajo un poco más tedioso. Aquí, si nos fijamos un poco, vemos que nos ha dejado como unas estelas. Vale, pulso Control Alt más Z para deshacer, y aquí vamos a coger la herramienta parche para quitar lo que sería esta arruga de aquí. De esta manera, esas estelas que han aparecido antes ya no se ven. Vuelvo a coger la herramienta pincel corrector puntual y termino de corregir esta zona. Aquí en el roto este tan grande que tenemos aquí, veremos ahora después cómo lo hago, porque lo voy a hacer de otra forma. Yo voy quitando lo que son las manchas más pequeñas y enseguida estoy con vosotros. Bueno, pues lo que serían las manchas más pequeñas se puede decir que están ya prácticamente quitadas. Nos quedaría la zona esta que está un poco más deteriorada, y es lo que vamos a ver ahora cómo hacer. Me acerco y aquí podemos incluso con el pincel corrector intentar corregir un poquito, y ahora nos vamos a coger la herramienta parche y vamos a ir corrigiendo poco a poco lo que sería esta zona. Vemos que nos deja aquí como una mancha un poco más clara, que ahora vamos a ver cómo corregirla. Vamos a tirar aquí sobre esta zona, ya la hemos corregido, y ahora es cuando va a entrar en juego el tampón de clonar. El tampón de clonar, pulso S para cogerlo, es el que vamos a usar para lo que es esta zona e incluso ir corrigiendo algunos de los detalles que tenemos por aquí. Vamos a ampliar un poquito más. Y mi consejo es que para trabajar con el tampón de clonar, aquellos que no tengáis tableta, le bajéis aquí arriba la opacidad pues aproximadamente entre un 20 y un 50%, en función de cómo veáis que os va dejando trabajar, para ir trabajando poco a poco y conseguir un resultado bastante más aceptable. ¿Cómo vamos a ir corrigiendo esta zona? Pues pulsando Alt, tomo una muestra y empiezo a pasar por lo que sería la zona. Como veis, la mancha blanca que teníamos ya se nos ha ido. Aquí hago lo mismo, y es ir igualando las zonas con nuestra herramienta de tampón de clonar. Si os fijáis, siempre tomo una muestra en el color más adecuado a la zona que estoy corrigiendo. Y aquí es donde, digamos, está entrando la parte de dibujo manual, la parte en la que en función de la habilidad de cada uno va a quedar mejor o peor. Pero sobre todo, lo que dije antes, la práctica lo hace todo. Reduzco un poco el tamaño del pincel y vamos a seguir corrigiendo esta zona. El labio, que parece que está un poco dañado, lo aumentamos.
y poco a poco vamos reconstruyendo la zona. Por eso decía que me pedíais que lo hiciera con fotografías muy deterioradas. Pues la técnica a usar es la que estamos viendo ahora, es trabajo donde hay que redibujar, y el redibujo es en función de lo que tengamos como información en nuestra imagen, o si sois unos artistas, entonces probablemente lo dibujéis directamente a mano y os quede bien. Yo en mi caso no tengo la suerte de ser un artista y tengo que recurrir a estos truquillos. Poco a poco he reconstruido esto de aquí, vamos a reconstruir esta zona de aquí para terminar con la cara. Si os fijáis en muestra, le he dicho todas para que me haga una muestra de todas, de manera que puedo trabajar en una capa por encima. Esto es igual en todas estas herramientas, siempre hay que trabajar en una capa aparte y decirle que nos muestre todas las capas. Bueno, vamos a hincarle el diente a lo que sería este roto tan grande que vemos aquí. Cojo la herramienta parche y vamos a ir poco a poco, consiguiendo de esta forma que nos quede bastante mejor. Se nota bastante lo que es el parcheado que acabo de hacer, pero lo vamos a corregir ahora después. Hago lo mismo con esta zona de aquí y poco a poco vamos corrigiendo. Aquí vemos, no nos gusta, pues deshacemos con control Z y vamos a ir poco a poco. Así vamos a conseguir un resultado bastante mejor. Quedan bastantes imperfecciones que voy a corregir ahora después. Cojo la herramienta tampón de clonar, pulso S para cogerla, voy a ampliar un poco el tamaño del pincel y ahora voy a empezar a repasar estas zonas. He cogido la muestra de aquí para coger el mismo tono y poquito a poco voy igualando lo que sería toda la zona que acabamos de corregir. Como veis, voy tomando la muestra en función de donde me hace falta poner un color, poner un tono o poner otro. Vale, el corregir el cuello sería lo mismo con la herramienta tampón de clonar. Vamos a coger y poco a poco, como veis, cojo una muestra muy cercana para que no nos cambie la tonalidad, y el cuello de la camisa hago lo mismo. Como vemos que el perfil de la camisa apenas se ve, cojo la herramienta pincel, voy a coger un tamaño de pincel muy pequeño y pulsando Alt voy a tomar una muestra de la zona más oscura que tenemos al lado y a mano, muy suavemente, aquí se podría usar una opacidad del 10% aproximadamente. Le perfilo un poquito el cuello, que si ahora mismo voy a tamaño real, que vemos que se nota mucho. Bueno, pues cojo un tono un poco más claro y voy pintando encima poco a poco con poca opacidad hasta conseguir, como vemos, que no se aprecie que hemos dibujado sobre lo que sería nuestro cuello. Aquí, en lo que sería el broche, voy a hacer lo mismo. Cojo con la herramienta pincel, cojo el tono más oscuro que tenemos pulsando Alt y vamos a ribetearlo un poquito. Incluso le podemos dar un poco de sombra. Voy a aumentar un poquito el tamaño del pincel para darle volumen. Voy jugando con el tamaño del pincel para conseguir perfiles más estrechos. Esto hay que tener cuidado y no abusar de ello, porque si no se va a notar mucho que lo hemos dibujado. Y sobre todo, no intentéis que quede totalmente realista. Es una fotografía antigua y el paso del tiempo impide que los detalles se vean como eran al principio, ni tampoco vamos buscando precisamente eso. Lo que vamos buscando con lo poquito que yo le he hecho, si me voy al 100%, se detalla un poquito más y ya estamos viendo ahí el broche. Incluso si queremos, tomo una muestra en blancos, le puedo dar unos pocos brillos. Vale, nos quedaría por corregir estos rotos de aquí y para esto pues puedo coger, por ejemplo, la herramienta parche, ir poco a poco, igual que hemos hecho antes, y así pues con todos los rotos que tenemos. Voy corrigiéndolo y enseguida estoy con vosotros.
Y ya tendríamos prácticamente terminada nuestra fotografía. Ya lo único que faltarían es hacer unos ajustes de color para terminar de trabajar con ella, y con esto terminaríamos. Lo primero que voy a hacer es un ajuste de niveles, pero el ajuste de niveles lo voy a hacer únicamente a lo que sería la mujer. Voy a coger la herramienta pincel, entro en modo de máscara rápida, pulsando aquí, entramos en modo de máscara rápida, y ahora pulsando B, amplío el tamaño del pincel, voy a pintar lo que sería la zona de la mujer. Deshago porque quiero que tenga una dureza de un 70% aproximadamente, para que se me ajuste mejor a lo que serían los bordes en toda la zona del cabello. Ahora botón derecho, dureza 0, y aquí sí, aquí ya voy a coger que me haga bordes difuminados. Una vez he hecho mi selección, he pintado sobre toda la zona, pulso Q para salir de la máscara rápida y me vengo aquí abajo a añadir capa de ajuste de niveles. Aquí lo único que voy a hacer es contrastar la fotografía. Voy a cerrar un poco el regulador de negros hacia la derecha, con lo que la estamos oscureciendo, y levanto un poquito el regulador de medios llevándolo hacia la izquierda para iluminarlo un poco más. Aproximadamente por aquí. Le he dado un valor de 20 al regulador de negros y 1,13 al regulador de tonos medios. Una vez hecho esto, me vengo abajo de nuevo, crear capa de ajuste de intensidad. Pero antes de nada voy a volver a la capa de ajuste de niveles, porque si nos fijamos nos ha saturado un poquito la imagen. Pues esta capa de ajuste de niveles la voy a poner en modo de fusión luminosidad, para que no afecte a los colores y únicamente afecte a la iluminación. En la capa de ajuste de intensidad lo que voy a hacer es subir un poquito la saturación, pero para que no sea una saturación muy fuerte, le bajo la intensidad aproximadamente a un menos 20%, más o menos. Si quitamos el ojo, vemos que el cambio es muy leve, pero el fondo ya no se ve tan anaranjado, no se ve tan sepia. Y tenemos un sepia que a mí me gusta bastante, es un sepia suave, dejando entrever tonos de grises. Y ya solamente me queda crear una capa nueva por encima, la renombro como enfoque, y con esta lo único que voy a hacer, puesto que hemos ido perdiendo detalle en todo el proceso, vengo aquí, cojo la herramienta enfoque, con botón derecho vemos que es la segunda herramienta, cojo la herramienta enfoque, marco proteger detalle, muestrear todas las capas y le paso un poco a lo que serían los ojos, el pendiente y bueno, sería pasarle a lo que consideréis que necesita un poco más de detalle. Y esto sería todo. Como veis, no es que sea excesivamente complicado restaurar una fotografía. Sí es cierto que si la fotografía está muy deteriorada, habrá que usar mucho la herramienta pincel, la herramienta tampón de clonar, para ir redibujando esas zonas que se han perdido, e incluso, como dije al principio del vídeo, por medio de copy-paste ir cogiendo zonas de lo que sería la fotografía, copiarlas y pegarlas en la zona que nos falta de la fotografía, hasta conseguir recuperar esa zona perdida. Repito, no he querido hacerlo aquí porque ya de por sí se ha alargado el tutorial. Imaginad que por un momento la fotografía hubiese estado mucho más deteriorada. Habría sido un tutorial eterno y sé que muchos de vosotros no tenéis tiempo para ver tanto tutorial. Con lo cual, poco más. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.